Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. Es un gusto estudiar contigo la palabra del Señor semana a semana. En esta ocasión estaremos viendo 1 de Pedro capítulo 4, manteniendo la esperanza. Qué importante es mantener esa alegría, esa esperanza, ese buen ánimo ante los horizontes que vemos en diferentes aspectos, ¿no te parece? Es muy importante que nosotros nos mantengamos literalmente vivos en cuerpo y en alma, con esa esperanza. Y en esta ocasión estaremos hablando de ello. Pero, bueno, ¿qué te parece si antes de comenzar un poquito acerca del humor? Acerca de la confusión. En una ocasión estaba un amigo platicando con otro y le dice: estoy tomando clases de inglés. Oye, qué interesante, qué bueno, esto está muy bien. Sí, nada más que estoy un poco confundido. ¿Por qué? Mira, me enseñaron que car significa automóvil, car. Muy bien. Y pues que men significa hombres. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la confusión? Pues si car es automóvil y men es hombres, entonces Carmen significa transformer. Un saludo a todas las personas que lleven por nombre Carmen, que también, por cierto, también hay en masculino, hay Carmelo. Y les quiero decir, por cierto, un dato interesante acerca de su nombre. El nombre original es en masculino, es Carmelo, y se encuentra en la Biblia. Es aquella cordillera muy bonita, muy hermosa, en la parte pues media del territorio de Israel, norte medio más o menos, en donde el profeta Elías enfrentó a 400 profetas falsos, ¿no? Y los venció. Es ahí donde pidió que descendiera fuego del cielo y también lo logró. Bueno, ok, pues un saludo a todos los que lleven por nombre Carmen, que definitivamente no son un Transformer. Pero bueno, este hombre estaba confundido. Vamos a recordarles que la porción de la semana que se lee en esta semana precisamente es Levítico capítulos 21 al 24, Levítico capítulo 21 al 24, y lleva por nombre en hebreo es Emor, que significa habla. Interesante, ¿no? Habla, entre tantas palabras, habla. Levítico capítulo 21 del 1 al 4 dice así: el Señor dijo a Moisés: habla, ahí está el Emor, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará con cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Pues este es parte de esa fracción, Emor. Y le dice Dios a Moisés: háblales a los hijos de Aarón, ¿sí? ¿Por qué a los sacerdotes se les tenía solamente que hablar? Bueno, se supone que un sacerdote es una persona que ha alcanzado madurez obedeciendo las escrituras. Así que solamente con hablar sería suficiente. Pero ¿por qué darles en esta sección más mandamientos a los sacerdotes que al resto del pueblo? Aquí hay varios mandamientos que son exclusivamente para ellos. Recordemos que la palabra de Dios, y esto incluye los mandamientos, es lo que nos hace santos, es decir, distintos, diferentes. Jesús lo dijo cuando estaba orando en Getsemaní: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios y la santidad van de la mano, y cada vez que nosotros obedecemos más la palabra de Dios, efectivamente somos más santos, y esa santidad provoca que la cercanía, que nuestra relación con Dios pues no encuentre estorbo. Sin embargo, aquí en este pasaje nos habla de que el sacerdote no podía estar, pues prácticamente no podía estar en un velorio que no fuera de su pariente cercano. No podía hacerlo. Y de hecho, hasta el día de hoy los sacerdotes en Israel no están en un funeral, en un lugar, inclusive en una habitación donde hay un muerto que no sea su pariente cercano. Al parecer, uno de los discípulos de Jesús, uno muy importante, era sacerdote. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía cercanía con los sacerdotes y además observaba estas leyes de Levítico. Te invito a que me acompañes allí en Juan capítulo 18, versículos 15 y 16, dice aquí la palabra de Dios. Y seguían
a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Fíjate qué interesante, ese otro discípulo es el que vamos a ver. Dice, seguían a Jesús Simón Pedro y a otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Ya cuando a Jesús lo arrestaron en la casa del sumo sacerdote, cuando van a pasar esos interrogatorios injustos, desde luego, había un discípulo de Jesús que tenía mucho contacto con los sacerdotes. Ese es el famoso el otro discípulo. Y bueno, pues tenía mucha relación con ellos, pero también observaba estas leyes. En Juan capítulo 20, versículos 3 al 6, fíjate lo que dice de este otro discípulo. Cuando recibieron la noticia de que Jesús resucitó, dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Es decir, aquí hay una diferencia. Y te estoy mostrando una imagen que algún artista muy atinado hizo de este pasaje. Ahí tú puedes ver adentro del sepulcro con los ojos bien abiertos. ¿Se encuentra quién? Pues se encuentra Pedro, porque él fue el que entró. Pero se queda afuera el otro discípulo. ¿Quién es? Cuando estudiamos la palabra de Dios sabemos que es el apóstol Juan. El apóstol Juan era cercano a los sacerdotes, a toda la casta sacerdotal, porque Juan era de familia sacerdotal y también él, obviamente, para no perder su clase, su distinción de sacerdote, para no perder ese nivel de santidad, él no entraba a los sepulcros. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la fe y la obediencia son magníficas compañeras, solo que la fe es para salvación y la obediencia para santidad. Cualquier persona que busque una vida espiritual viva o que busque hacer crecer, fortalecer esa vida espiritual, es importante, sí, que tenga la fe, pero que también tenga la obediencia al Señor. Y obviamente sería bastante bueno que con solamente palabras, sin más cosas, sin más presión, sino solamente con palabras, obedeciera la palabra del Señor. Solamente con palabras, solamente con amor. Pues vamos al estudio de esta ocasión, que es el capítulo 4 de Primera de Pedro, que lleva por título, le puse por título, Manteniendo la Esperanza. Dice allí, Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no le ha fallado al Señor? ¿Ha hecho algo contrario a la palabra del Señor? Pues todos. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Yeshua, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a ser transformados por la palabra. Si tú quieres mantener esa sonrisa de esperanza ante la vida, permite que siga siendo transformado por la palabra. Nuestro Señor Jesús, Él obedeció la palabra en todo y aún así sufrió. Que no nos extrañe que esto suceda. Cuando una persona deja de pecar, esa es la mejor evidencia de que tal persona está con Cristo. Recuerda que ya no somos compatibles con la forma anterior que teníamos de vida. Y aquí nos da algunos ejemplos como las orgías, las embriagueces. A lo mejor tú hiciste alguna de estas cosas, a lo mejor no. Sin embargo, sea cual sea tu caso, es importante que tú sepas que ahora en Cristo Jesús tú ya no eres compatible con esas cosas. El primer punto es permitir que sigamos siendo transformados por la palabra de Dios. Avancemos en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 4 al 6. A estos, es decir, a los que acostumbran pecar, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, es decir, te hablan mal de ti. Versículo 5.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí el apóstol Pedro nos dice que a los gentiles, es decir, a los que viven sin Torah, sin palabra de Dios, sin nada, sin freno, sin límites, sin ninguna norma de fe y conducta, a esos les parece muy raro que tú no quieras participar juntamente con sus pecados. Cuando alguien te invita, ¿verdad?, a una borrachera, cuando alguien te invita a serle infiel a tu mujer, cuando alguien te invita a estar ahí en una discusión, chismes y prácticamente comiéndose a los demás, y tú dices, no, ¿sabes qué? Mira, no me interesa esa información o esa actividad, o yo no voy a hacer tal cosa. A ellos les parece extraño porque piensan que todo ese tipo de diversión y libertinaje es algo bueno. Realmente están confundidos como ese hombre que estaba confundido con car y men, ¿verdad? Con el inglés. Mira, es importante que para mantener también viva nuestra esperanza en Cristo Jesús, no nos dejemos confundir por las modas, filosofías o ideas que encontramos en el mundo. Hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La confusión prácticamente es no distinguir entre estas dos cosas, entre lo bueno y lo malo. Hay por ahí una película, sí, definitivamente podemos decir que a muchos les divierte. Hay por ahí una película de un ogro color verde, ¿verdad? Que ya tiene muchos años. Y algunos dicen, sí, me gusta la 1, me gusta la 2, me gusta la 3. Pero en esa película, a pesar de que sea muy divertida, todo está al revés, todo está confundido. Resulta que el ogro, que tradicionalmente en las historias se come a los humanos, es decir, es malo, resulta que en esta película es bueno. El príncipe azul, que debería de ser el paladín de la justicia, no, hombre, es un barbaján aprovechado y sin educación. El más inteligente de la película resulta que es un burro. Todo está al revés. La confusión el día de hoy no es cosa de risa. La confusión la encontramos en muchos aspectos. Si tú quieres mantener viva la esperanza en Cristo Jesús, no te dejes confundir, y obviamente a lo malo, pues dile malo y apártalo, y a lo bueno, dile bueno y recíbelo. ¿Sale? Seguimos en la lectura manteniendo la esperanza. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Esta parte está muy bonita. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay una noticia para todos aquellos que no le están pasando muy bien, que están sufriendo por obedecer la palabra de Dios. Sí, aquellos que se abstienen de ciertas cosas que para otros son diversión y que realmente los segregan, tal vez se burlan de ustedes, tal vez te dicen, sí, que tú no puedes hacer esto. Mira, eso, como quiera que sea, pues duele, ¿verdad? Porque todos tenemos corazoncito. Sin embargo, para todos aquellos que están sufriendo por obedecer la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que el fin se acerca, es decir, ese sufrimiento se va a terminar. Y para todos aquellos que disfrutan desobedeciendo la palabra del Señor, la noticia pues es igual. Ese gozo y esa alegría de ese desenfreno también se va a acabar. Inmediatamente después, el apóstol Pedro dice, el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer mientras ese final llega? ¿Qué vamos a hacer entre los que sí quieren obedecer la palabra de Dios y los que no? ¿Nos estaremos criticando, peleando, juzgando unos a otros? No. Dice el apóstol Pedro, el amor cubre multitud de faltas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que podemos cubrir? Yo puedo cubrir, por ejemplo, mi cama al despertar, pues la tiendo, ¿verdad? Y la cubro con la cobija. Eso es muy sencillo. Cuando tú quieres que una comida no se enfríe o le estás cocinando, generalmente la cubres con una tapa. Cubrir en ese sentido tan físico es muy fácil de entender. Pero ¿cómo podemos cubrir a una persona con amor? ¿Con abrazos? ¿O qué hacemos? ¿Le damos muchos besos? ¿Qué es eso de cubrir en amor? Bueno, obviamente para tu familia, para tus seres queridos, si haces eso de los abrazos y besos, pues vaya, no estarás fallando. Pero hay un pasaje en la Escritura, que nos habla de personas que ante el pecado de alguien,
Unos cubrieron y otro no cubrió. Eso está en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 9. La historia tú la conoces, la historia de Noé. Al final, cuando Noé ya salió del diluvio, salió del arca, sucedió esto. Génesis 9, desde el versículo 18. Dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Interesante el dato. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Un comienzo nuevo. ¡Wow! Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más: bendito sea por el Señor mi Dios Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Muy interesante, ¿no te parece? Muy interesante. Antes del diluvio, el mundo estaba muy mal, y Noé se dedicaba a predicarles y a invitarles que se portaran bien. Eso se dedicaba. Mientras todo ese tiempo pasó, que fueron muchos años, no se registra ningún pecado de Noé. Al contrario, se habla de que Noé era perfecto. Y ya que pasó el diluvio, ya que solamente estaba la familia de Noé, él y sus hijos, cuando prácticamente el mundo estaba en un reset, en un nuevo comienzo, y no había maldad en la tierra, fue entonces que la Biblia nos narra de un pecado de Noé, la embriaguez. Y fue tan fuerte que se quedó inclusive desnudo. Llegó uno de sus hijos, el hijo más joven, lo vio, y obviamente algo traía Cam en contra de su padre, que aprovechó ese momento para burlarse de él, para denostarlo, para despreciarlo. Y fue por sus hermanos para ver si le hacían segunda. Y entonces fue con ellos y ellos dijeron: no vamos a hacer eso. Se pusieron la ropa del papá y caminando hacia atrás, tú lo acabas de escuchar, ellos cubrieron el cuerpo de su padre, y cuando su padre se despertó, entonces se enteró de lo que había pasado. Esta historia nos enseña acerca de quienes cubren el pecado de otros y quienes lo descubren. Generalmente las personas descubren el pecado de otras personas porque tienen algo en contra de ellos. Y muy en especial esto sucede con los hijos y los padres. Hay muchos hijos que empiezan a estar en desacuerdo con los papás. Esto sucede en la adolescencia, y cuando ya son jóvenes o inclusive ya adultos, ellos demuestran ese desprecio, con pequeñas cosas. Inclusive algunos dicen: yo no voy a ser como mi padre. Eso es un desprecio. No importa cómo sea el papá. Mira, no existen padres perfectos, no existen madres perfectas. Solamente Dios es padre y madre perfecto. Solamente Él. De ahí en fuera, todos los demás no necesitamos que se ventila a los cuatro vientos que tenemos errores. Pero cuando un hijo, cuando una hija se vuelve así, desprecia a su padre o a su madre por cualquier cosa, por su nivel económico, por sus gustos al vestirse, por sus gustos en la música, por cómo vivió la vida, por los errores que ha cometido, por lo que sea. Cuando un hijo hace eso, solamente lo único que está haciendo es descubriendo la desnudez, descubriendo el pecado, descubriendo el error de sus padres, y eso le va a traer maldición. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué una persona suele exponer el pecado de otros? Básicamente en Romanos capítulo 2, versículo 13, dice que es la obediencia a la palabra de Dios lo que nos justifica y la desobediencia lo que nos condena. No nos justifica que nos comparemos a los demás. Generalmente cuando
Vemos el pecado de alguien, cuando vemos el error de alguien, y esto es algo muy común en la televisión. ¡Ay, miren, fulano hizo esto, algún famoso hizo algo mal! Y les gusta a la gente hablar de eso. ¿Por qué? Porque pareciera que si nos comparamos con otra persona que pensamos que está peor que nosotros, nos hace sentir bien. No. Por igual, todos necesitamos igual, la misma salvación en Cristo Jesús. Jesús pagó igualmente por unos y por otros. Tal vez tú sientas que tus pecados son más leves que los de otras personas. Sin embargo, Jesús murió y amó por igual a unos y a otros. Así que no tiene ningún caso compararse. Por otro lado, cuando una persona habla mal de otros, eso inmediatamente capta la atención de los demás, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 18:8 que los chismes son muy sabrosos. Y sí, pecar muchas veces no es aburrido, al contrario, es divertido, es muy entretenido y muy estimulante, pero eso no significa que sea bueno, no nos confundamos. Las personas que suelen hablar mal de los demás captan la atención y eso alimenta su ego. Por otro lado, también las personas piensan que si alguien se portó mal, evidentemente es la razón por la cual el día de hoy no les va bien. Jesús nos enseñó que no son los pecados la única razón por la cual la gente vive mal o le pasan tragedias, enfermedades, accidentes y bancarrota en los negocios. En fin, no es la única razón. Así que dejemos de ver esas cosas. Pero me llama mucho la atención por qué Noé no maldijo al hijo, sino maldijo al nieto. 2 veces vimos que Canaán es el hijo de Cam y el que descubrió el pecado fue Cam, no Canaán. ¿Por qué Noé se fue hasta el nieto y maldijo al nieto? Mira, en esta vida todo se paga. Si nosotros despreciamos a nuestros padres, no importa que no lo digamos, con que lo pensemos, con que esté ese desprecio en nuestro corazón, nos estaríamos equivocando fuertemente. ¿Por qué? Porque todo se paga. Dice por ahí un dicho que no está en la Biblia, pero va muy ad hoc en este momento. Dice, lo que no has de poder ver, en tu casa lo has de tener. Muchas veces los problemas y los desencantos que tenemos con nuestros padres, ¿qué crees? Es exactamente lo que vamos a vivir con nuestros hijos. Muchas veces esas mismas características vemos en los hijos o nuestros hijos reaccionan tan mal como nosotros un día lo hicimos. Así que Noé le está diciendo, algo tienes contra mí, Cam. Pues, ¿qué crees? Con tu hijo lo vas a pagar. Porque en esta vida todo se paga. Entonces tenemos que nosotros elegir. Si queremos gozar de la vida, ser felices, tener buena perspectiva del futuro, a pesar de las cosas que veamos, necesitamos cubrir con amor las fallas de otros y no hacer lo contrario. ¿Sale? Avanzamos en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pedro nos da un tercer punto muy importante, un cuarto punto muy importante, y es el de ser útiles a los demás. Si tú quieres mantener la esperanza viva en tu corazón, dedícate a ser útil a los demás, no a ser una carga o un estorbo. No, aquí dice, hospeda a los demás, ¿sí? Sin murmuraciones. Si recibes gente en tu casa de visita, ya sea por unos días o solamente por unas horas, no te quejes de tus visitas. Al contrario, hazlo con gusto, recíbelos con gusto. No seas de aquellos que cuando se van, ay, oye, qué bárbaro, se comieron toda la comida, gastaron esto, el agua. No seamos así. No desperdiciemos la oportunidad de ser hospedadores. Al contrario, qué bueno que vinieron, qué bueno que pude servirles. Acuérdate que Abraham era generoso con las personas que le visitaban. Y luego también dice, si alguno hable conforme a las palabras del Señor. Esto es importante, porque ¿a qué tipo de palabras se refería el apóstol Pedro? Al Nuevo Testamento solamente, por supuesto que no, ese todavía no se compilaba, apenas estaba, cocinando, apenas estaba escribiendo. Él se refiere a lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Así que cada vez que tú quieras dar palabra de Dios, incluye siempre al Antiguo Testamento para que esto
esto tenga sustento, esto tenga soporte, ¿sale? Siendo útil unos a otros. Y el último punto, ¿cómo podemos mantener la esperanza? Sencillo, con alegría, a pesar de los problemas. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Personas que han sufrido obedeciendo a Dios, hay muchos en la palabra. Por ejemplo, ahí está Job. Él dice que era perfecto. Yo he escuchado predicaciones que dicen que no, pero pues eso es contradecir la palabra. Job era perfecto y aún así él padeció. La gente por lo general piensa que si la persona ha hecho algo malo, o mejor dicho, la persona sufre porque ha hecho algo malo. Quiero decirte que esto no necesariamente es así. Pero si tú padeces, si tú llegas a sufrir, que sea haciendo lo correcto, que sea haciendo el bien. Y cuando esto suceda, gózate. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, Él lo va a hacer evidente de que tú te mantuviste firme y fiel a su lado y estuviste haciendo lo que conviene. No es malo caer, no es malo equivocarse, no es malo errar. En esta vida todos erramos. La palabra de Dios nos dice que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Lo importante no es caer, sino lo importante es levantarse. Y también es muy importante que nosotros observemos que de todas maneras la gente se va a equivocar, va a ser lastimada en sus sentimientos, va a ser herida por algunas personas. Que no seas tú, que no sea yo los que causen esa tristeza en otras personas por nuestras malas palabras, por un comentario desatinado, por una falta de gentileza y de cortesía. Al contrario. Mis amigos, no perdamos la esperanza que hemos recibido de parte de Dios. Y aquí tienes los 5 puntos que vimos en este capítulo 4. ¿Cómo podemos mantener la esperanza? El primero de ellos, transformándonos por la palabra de Dios. Sigue adelante. El segundo, deja la confusión que hay en este mundo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Desecha lo malo, ¿verdad? Y sigue lo bueno. Tercer punto, cubriendo a los demás con amor. Dedícate a eso. Dedícate a cubrir las faltas que hay en otros. Cuarto punto, siendo útiles a los demás. Dios te ha dado dones. Utilízalos en favor de los demás. Y quinto punto, y no menor, vive con alegría a pesar del sufrimiento y sabiendo que Dios te dará grandes galardones. Mis amados, les invito a que compartan este video, que se suscriban y que le den clic a la campana. Les invito a que también estén pendientes de la próxima entrega de 1 de Pedro capítulo 5, viviendo en esperanza, conociendo dónde está la esperanza, obteniendo la esperanza, manteniendo la esperanza. ¿Y cómo crees que vamos a terminar? Claro, con otro aspecto más acerca de la esperanza. Que el Señor les bendiga. La paz sea en Israel. Shalom, shalom.